¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Periodismo en Plural, donde vamos a dialogar con nuestra invitada y nuestros invitados esta noche, a quien les doy la más cordial bienvenida. Lucía Almaraz, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues encantada de estar con mis compañeros, pero más con Trini. El gusto también es mío. Irán Espinosa de los Monteros. ¿Cómo están? Qué gusto, buenas noches y pues también un placer. Yo además bendito justo entre las mujeres. Muy bendita. Muy bendito. Iván Arrazola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí compartiendo con todas y todos ustedes. A un lado mío, Iván. Así es. Gabriel Ibarra, sin copiarse. No me vas a copiar, tranquilo. Mucho mejor que ustedes. Muchas gracias. Pues sin duda temas de suma importancia que marcaron la agenda. En la parte económica creo que es muy importante abordar la bienvenida que se le da a las inversiones extranjeras. En este caso, Tesla se instala en Nuevo León y sin duda la polémica que provocó el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador al casi asegurar que no se instalaría en ese estado y que tenía otras opciones, sobre todo por el cuidado al agua que escasea en el estado de Nuevo León. También vamos a platicar de un día que es muy importante para las mujeres. Es justo el Día de las Mujeres, el próximo 8 de marzo, miércoles, Día Internacional de las Mujeres. ¿En qué punto nos encontramos todos y todas respecto a la situación de las mujeres y las niñas en nuestro país, en el mundo, en nuestra localidad, sin duda? Otro tema que se pone a discusión y que también entra en la polémica del presidente Andrés Manuel López Obrador es justo estas discusiones, este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que pasa con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la aceptación de dialogar o no, ni siquiera dialogar con el presidente de México. Así que comenzamos con este primer tema que es... no se puede dejar de lado la polémica que provocó la instalación o la aceptación de Tesla en nuestro país, ¿no? Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se podía instalar por la escasez de agua, ¿no? Pero después cuando da el sí, dice, bueno, sí se va a instalar, pero con ciertas restricciones. El propio presidente, pues obviamente se tropieza con su discurso, Gabriel Ibarra. Sí, como dijo el filósofo de Michoacán, que anda en España, está viviendo en España, haya sido como haya sido, ¿no? ¿Será realidad la instalación de Tesla en México? Es una gran noticia, por supuesto, porque es el presente y el futuro. Las energías limpias, Tesla pues es vanguardista, es la tecnología del hoy y del futuro, desplazando a las energías fósiles. Entonces, que también, bueno, van a durar todavía un buen rato los vehículos que se mueven a través de la gasolina. Sin embargo, creo que es una gran noticia porque es la mayor inversión de México, yo creo que en muchos años, yo creo, en la historia de México, yo creo. Alguien hacía un comparativo, ¿Es la mejor perdón inversión? que te interrumpa, ¿no? Sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su gobierno haciendo a un lado las energías limpias, ¿no? Y ahora resulta que la mayor inversión que tiene México en este sexenio tiene que ver con energías limpias. El futuro lo alcanzó, ¿no? El destino, ¿no? Es karma, La dicen. lógica con los dedos en la mundial puerta, alcanzó ¿no? la Y qué bueno La que sucedió, pues. tendencia, ¿no? Finalmente, la verdad es que la ubicación de México es estratégica. México, con todas esas ventajas que tiene del mercado de 3,000 kilómetros con el mayor mercado del mundo, sería para que tuviera un crecimiento ahorita, esa oportunidad histórica que tenemos con la choque China-Estados Unidos, la guerra comercial, pues México sería para que creciera un 5 o 6% si el gobierno pues entendiera esa oportunidad histórica que estamos viviendo. Entonces lo de Tesla pues es extraordinario por todo lo que implica, consolida esa liderazgo que tiene México como fabricante de autos en América Latina. Varios estados pues tienen armadoras. Las armadoras, San Luis Potosí con la BMW, que está también fabricando ya autos eléctricos. O sea, Tesla es la pionera, por supuesto, pero ya está la BMW, está la Audi, están fabricando automóviles eléctricos. Pero en el caso de México, pues varios estados pues tienen ese desarrollo. Las armadoras, Guanajuato, tenemos a Aguascalientes con la
con la Nissan, tenemos a Sonora con la Ford, tenemos a Saltillo, a Coahuila más que Saltillo, Coahuila, con la General Motor, creo que la General Motor. Y bueno, pues es una buena noticia porque además para allá va el mundo, pues. Y el hecho de que Tesla, Elon Musk, haya decidido que México es el país que más le convenía y particularmente la ubicación de Nuevo León por la cercanía al mercado norteamericano. Entonces va a tener una serie de impactos positivos. También en la cuestión de los profesionistas de las universidades, va a exigir pues una... Fíjate que esa sería una pregunta que comparto también con el resto, es si México está... a la altura. Si tiene ya la mano de obra formada, ¿no? Sí. Básicamente, Pues sí. ya se lanzó la primer vacante, ¿no? Y mucha gente estaba esperando justo pues estas oportunidades, ¿no? La pregunta sería si las universidades justo están creando las capacidades y las competencias en las y los alumnos y el perfil de egreso, ¿no? Pero ya, digo, no sé si era mi turno, pero Sí, a ver, adelante. no se cumplió el capricho del presidente de la República y esa es muy buena noticia, ¿no? Él deseaba que Tesla se ubicara justo al lado del AIFA, ¿no? Nuevo León entonces se convierte hoy en el escenario de una inversión millonaria, ¿no? Le dicen la gigafábrica, ¿no? O la Gigafactory ya no son megas, también. ya son gigas. Ajá. Y pues hay una proyección, por ejemplo, de generar 7,000 empleos directos, ¿no? En un estado en donde justo Nuevo León ya alberga otro tipo de empresas, ¿no? Cementeras, siderúrgicas y cualquier otro tipo de industria, ¿no? Y las buenas noticias es que también podría estar lista más o menos en 9 meses. Entonces tienen Rapidísimo. una intención de hacerlo mucho, muy rápido y la inversión rondaría alrededor de 5,000 millones de dólares, ¿no? Para la fábrica de autos más grande del mundo, la primera en Tesla en Latinoamérica y la tercera fue de Estados Unidos. Hay que decirlo que se va a ubicar en el municipio de Santa Catarina, en la zona metropolitana de Monterrey, una de las zonas más pobladas justo de Monterrey, pero también del país. Y una gran preocupación, un poco lo abordabas tú al inicio, era el tema del agua, ¿no? Y ahora que entrevistan al gobernador de Nuevo León, pues dice que en las pláticas justo con Tesla, lo que van a ocupar exageradamente 80 litros de agua tratada. Dice, no, pues yo tengo 250 litros, ¿no? Y esta instalación de esta fábrica de Tesla se la peleó China, se la peleó Francia, Canadá, Alemania. Colombia, Alemania, Estados Unidos. Entonces la verdad es que es pues una muy buena noticia que se haya venido para acá, ¿no? Creo que en este primer paso es una buena noticia. Ya hablaremos en un ratito más sobre el plan económico que plantea López Obrador. Que por cierto, a lo mejor me voy a ir justo ahí porque el acuerdo de que Tesla estuviera en Monterrey ya se había resuelto desde el año pasado cuando se reúne Elon Musk con el gobernador de Nuevo León y hacen un recorrido justo en estos espacios donde ya se fabrican cerebros de las computadoras, a ciertas partes de aluminio, vidrios, etcétera. Explica pues el gobernador de Nuevo León esta situación. Fue una especie de acuerdo, arreglo previo que estaba dentro del TEMEC, Iván, y que no tenía ya que ver tanto con el presidente de la República y que él quiso entrar al juego y ya estaba pactado desde mucho tiempo antes y llega tarde con sus opiniones Andrés Manuel López Obrador. Pues esta aparentemente es una historia con un final feliz, que ha sido un sexenio extraño en el que realmente sabemos poco de inversiones de este tamaño porque pues los reflectores se los han llevado el Tren Maya, se los ha llevado La refinería. la refinería, entonces no conocemos de esta atracción de inversión que sí está llegando, esta cuestión del dólar tan barato, las tasas de interés tan altas en México que están trayendo también otro tipo de inversión, ¿no? Probablemente no con las características de lo que está ofreciendo Tesla. Un aspecto que llama la atención de todo vamos a decirlo así, suspenso que se creó alrededor de la decisión, porque cuando el presidente dice
Nuevo León no, porque ahí no hay agua, entonces se prenden los reflectores. Ya una vez tomada la decisión, dice el gobernador de Nuevo León, yo ni siquiera me quise meter en la polémica porque esto ya era algo que ya sabíamos que iba a ocurrir, pero de todas formas hay una especie de competencia, pareciera una decisión de carácter político de hay que llevar la inversión y que también evidentemente el presidente le gusta generar debate de hay que llevar un estado que quizás no tenga esta potencia que tiene Nuevo León, un estado llevarlos al sur, ¿no? Al sur, llevarlo al lado del AIFA, pues porque es un punto estratégico. Entonces el mismo presidente juega, ¿no? Con el tema, se puede llevar a otro lado y al final de cuentas pareciera que uno de los hombres más ricos del mundo termina venciendo al presidente y convenciéndolo y además pues con un plan bastante atractivo, cómo se le va a dar uso a esta agua de riego, cómo se va a tratar de contaminar menos. O sea, pareciera que es una buena decisión, pero que se contamina de alguna forma por la política, ¿no? Y que bueno, eso también nos lleva a pensar, hay un proyecto, hay una definición acerca de cuál es el rumbo económico que tiene que llevar este país o todo se tiene que seguir centralizando, ¿no? Porque de alguna forma esa fue la impresión que quedó, la pelea entre un presidente que concentra demasiado poder y un gobernador que dice, bueno, a ver, espérate, esto ya llevábamos tiempo trabajándolo, ¿no? No es de que se pueda cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, el presidente cedió, pero también lo hizo un poco a la fuerza, ¿no? De que dijo, pues ya no me queda de otra. Pues es que lo que decíamos, se la estaban peleando bastantes países como para todavía sujetarse a ese tipo de jaloneo político, como más bien como de chisme, ¿no? Como de egos, que en realidad por un tema de inversión. Que Yo darle creo entrada a que, eso, ¿no? Y ya en México se le estaban también, bueno, no peleando, pero sí levantando la mano varios estados, ¿no? A mí, la verdad, me enterneció un poco el gobernador de Michoacán, ¿no? Porque, pues... Dice, yo también quiero. Sí, y fue como de los ultimitos en decir, yo también me apunto. Pero, pues, no, la verdad es que me parece, por obviedad, la situación geográfica, estratégica de Nuevo León le ayuda totalmente la a que planta sea de para Elon allá. Musk está en Texas, ¿no? Totalmente, Sí, ¿no? Totalmente me parece que esa era la decisión más conveniente para la empresa y por supuesto que para México es una excelente noticia. Esta cantidad de empleos también habrá que ver qué calidad de empleos, por supuesto. Justo hace un momento veía el tipo de carreras que se necesitan para ello y sí existen ya desde hace algún tiempo varias de ellas. Pero no tienen alumnos y alumnas. Es que justo el Llenan asunto las aulas. el asunto es que no hay suficiencia de egresados, ¿no? Las carreras existen, pero no hay suficiencia de egresados. Y en eso me parece que se deja en evidencia una vez más la falta de coordinación o de visión que existe entre un gobierno y las otras esferas poderosas, como puede ser la academia, o como pueden ser los empresarios, o como pueden ser otras aristas. No se trabaja en conjunto en México, pienso yo. Sí, porque las universidades, justo eso, tendrían que estarle preguntando a empresas cuáles son los perfiles que requieren. Y en teoría existe para Es que eso, ya las lo han ANUYES hecho. y demás. Ya lo han hecho, pero el problema es que Entonces, los ¿cuál es el alumnos se problema siguen allí? inscribiendo, las alumnas se siguen inscribiendo a medicina, psicología y estas áreas de las humanidades. El tema es que, por ¿Cómo ejemplo... incentivar el tema matemático, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? Y también para los hombres. Es que el ¿Recuerdan mercado- aquella nota de la Universidad de Guadalajara que decía que ya el 30% de su alumnado en ingenierías era de mujeres? O sea, ya era un logro el 30%. Son dos cosas, ¿no? Por un lado, ¿qué demanda el capital? Los inversionistas, ¿qué demandan? Y por otro lado, ¿qué ofertan las universidades? Y normalmente el capital y las empresas van adelante de las universidades van atrás. Normalmente eso sucede y, Pues sí. y hay mucha burocracia pues que no facilita la agilidad en la toma de decisiones, el programa de estudios. No, lanzar las carreras. Los maestros, Bueno, toda ¿quién la va a planeación instruir, no? Así que es. implica. Pero quisiera subrayar otro punto también, de que no está al margen del gobierno federal, o sea, también eso hay que señalar, no está al margen de esta inversión, independientemente del lugar que el presidente hubiera querido que se realizara, pero no está al margen porque pues, el que establece las reglas, el que da certidumbre a la inversión, es el gobierno federal, ¿no? Entonces, eso pues, lo tiene que tener el inversionista. Y en ese sentido sí se trabajó, a la par se trabajó
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la vicecanciller Marta Delgado. Entonces, se trabajó junto con el gobierno de Nuevo León. Hay una competencia de gobernadores, por supuesto, de cómo atraer capital, ¿no? Pero estas grandes empresas lo que hacen es un escauteo y una revisión de dónde es lo más conveniente, con estudios muy completos, ¿no? Claro. No es porque se me ocurrió, ¿no? Sino que eso lo planean en forma muy completa, estratégica, porque son inversiones millonarias que no se ponen en riesgo. Sí, o sea, y más con una gente, pues, con esa visión de 360 grados como Elon Musk. Bueno, que le falló Twitter, ¿eh? La compra de Twitter. O sea, ni tan visionario, bueno, ¿eh? Ahorita que a cualquiera se le sabe va por el poder que implica. Me parece que es un coto de poder importante. Es un coto de poder y el amo y señor de los satélites es Elon Musk, ¿no? Tiene 2,000 satélites volando en el mundo. Es el principal proveedor de satélites. Entonces, es un genio. Él sabe cómo jalar, integrar equipos de las gentes más brillantes. Cuando hablas de los satélites y la gran cantidad de basura espacial, me refiero, o sea, me pongo a pensar si México tiene el riesgo también de tener, o cuáles son los contras de la instalación. Ese es otro ángulo de análisis de las contradicciones también que presentan esos defensores de la ecología, que utilizan aviones y que toda la contaminación que significa, ¿no? Ese es otro punto. Pero volviendo a Tesla, la verdad es que pues va a impactar en los salarios, sí, definitivamente. Va a impactar en la educación. Pues se van a requerir más técnicos. Hay que redirigir, ¿no? Los perfiles de egreso. Incluso que esto va... Yo no diría que el presidente... A lo mejor sí le gustó jugar en el discurso, pero no observaba yo que se les hacía poner difíciles, porque pues, obviamente la inversión es súper importante, pero además también este proyecto del presidente que ha venido hablando desde que inició, bueno, un año quizá después de estar su gobierno ya en riendas, el litio, me parece que eso es una cosa también importantísima y también parte del por qué, a mi juicio, no lo sé, no he ni leído declaraciones, por supuesto, de personal de Tesla, ni tampoco las he escuchado, pero México también pudiera resultar estratégico en esta misma decisión. Me refiero, el hecho de que Tesla haya fábrica de baterías, ¿no? De litio. Sí, haya decidido en México, me parece que tiene que ver con ese recurso. Pero ¿no? que decía todavía el presidente de la República que no se iba a meter ese tema. Alguien sí le preguntó al respecto pues y dijo, de momento no vamos a abordar porque lo que nos ese vino tema. diciendo 2 años previos ya lo es sé. que el litio es para los mexicanos como el petróleo. Pero el ¿no? año pasado abrió la inversión a particulares. También así. Están los chinos invirtiendo, los norteamericanos van a invertir. Sí, tiene la tutela el gobierno, pero eso no implica que no puedan invertir otros inversionistas extranjeros. Claro. Mira, en ese sentido me parece también que un poco también la impresión que queda, porque no queda claro, por ejemplo, en esta cuestión del litio, sí está ahí el proyecto, pero evidentemente esto de que también se privatice manda como señales encontradas, ¿no? Porque al mismo tiempo hay un discurso muy nacionalista, ¿no? De parte del presidente. Y me da la impresión de que al final, con lo que se quedó también fue un poco con... Bueno, el presidente también contribuyó de que de alguna forma esto pudiera llegar, ¿no? Si no es por esta estabilidad macroeconómica, si no es por... Incluso en el tema de Twitter, pues estuvieron como acreditando cada actor político, ¿no? Quién fue quien, gracias a él, se trajo esta inversión. Y además en el tema del litio, dices que hay como inconsistencias. Bueno, es la historia de la vida del presidente, el tema de las incongruencias. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar del tema del Día de las Mujeres, el próximo 8 de marzo, que por cierto, lo voy a ligar con esto. Hay una política en las empresas que tienen que ver con ingenierías de contratar un mínimo de mujeres. Sin embargo, al momento de ver quiénes están en los puestos, solamente el 30% de las áreas laborales en temas de ingenierías en estas empresas son para mujeres. El 70% sigue predominando el hombre ocupando esas fuentes de empleo en México. Así que vámonos a la pausa y regresamos con el 8M.
Bueno, ya estamos de regreso para platicar con nuestra invitada y nuestros invitados sobre lo que se avecina este 8M, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y yo digo mujeres porque somos muchas y somos diversas y las necesidades de cada una, sin duda, tiene mucho que ver con la ubicación, con la situación, con la condición. Mujer, pobre, sin educación, con hijos, en algún pueblo a lo mejor originario, que va justo alterando, pareciera, restando los derechos a las mujeres. En este 8M, mi querida Lucía, tú lo ves igual, hay muchas mujeres y lamentablemente muy desiguales. Mujeres y niñas, ¿verdad? Y en esto que tú comentabas, pues no es otra cosa más que la interseccionalidad, ¿no? En donde varias condiciones se unen para que, justo lo decían, ¿no? Mujer, indígena, embarazada, discapacitada. Y entonces todas estas condiciones se unen para que pueda ser vulnerada, ¿no? Se aproxima el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y ese día nos permite entonces visibilizar justo eso, las violencias y las condiciones en las que nos vivimos las mujeres. Les decía que a mí particularmente me gusta mucho este día porque es cuando las mujeres podemos tomar el espacio público como nuestro. De los 365 días es solo uno, el 8M, a través de manifestarnos, a través de marchar, a través de reunirnos todas para justo eso, hacer visible pues, la condición diaria, cotidiana en la que nos vivimos. Y fíjate que hoy sí particularmente me gustaría decir algunos datos que me traje preparados para que nosotros, pero también la audiencia, comprenda por qué es tan importante el Día Internacional de la Mujer. Lejos de que nos regalen flores y de que nos feliciten, por favor, no. Es más, el hecho de reflexionar. Y bajo esa reflexión, fíjense, por ejemplo, decir que la violencia de género en todas sus modalidades llegó a la cifra más alta en el 2022, cuando se reportaron un total de 5.525 casos, es decir, un 235% a la alza en la violencia, ¿no? Y esto hay que decirlo también, en el 2022 se registraron 968 feminicidios, esto en cifras oficiales. Más o menos hay que decir que 10.5 mujeres eran asesinadas por día, solo por el hecho de ser mujeres. En México. En México, porque luego viene el contraargumento, ¿no?, de algunos varones. Pues también a los hombres, a los hombres nos matan, ¿no? Sí, nomás que la diferencia es que a los hombres no los matan por ser hombres y a las mujeres sí nos asesinan solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Eso por un lado. Y el otro, hay que decir que se estima que más o menos el 40% de los feminicidios pudieron prevenirse porque eran mujeres que habían presentado alguna denuncia, se habían acercado a la autoridad, etcétera. Esto hablando de México, ¿sí? La mayor parte de las personas que viven una situación de pobreza, ¿qué creen? Son mujeres. Es decir, las mujeres somos más pobres que los hombres. Y eso tiene que ver también con una brecha salarial de desigualdad, ¿no? En donde el hombre gana el 24% más que la mujer en una misma función, ¿no? Y también hay que decir que, por ejemplo, hablando a nivel mundial, 153 países tienen leyes que discriminan económicamente a las mujeres. 18 de estos países, los maridos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. 18 países, Irán me puede decir a mí, bueno, a su esposa, no vas a trabajar, ¿no? Y está totalmente prohibido que tú salgas al área laboral, pero eso además lo respaldan las leyes de estos países, ¿no? Fíjate que según el informe del Banco Mundial, que se llama La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022, menciona que alrededor de 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen la igualdad de oportunidades económicas y en 86 países las mujeres se enfrentan a algún tipo de restricción laboral y en 95 países no garantizan la igualdad de remuneración por un trabajo igual. Hay que decir también que a nivel mundial las mujeres gozamos de la 3/4 parte de los derechos que gozan los hombres. Por eso los hombres pues se rehúsan a dejar sus privilegios, ¿no? Es decir, quienes tenemos que alzar la voz somos las mujeres, porque un hombre no puede alzar la voz porque no está dispuesto a dejar todos estos privilegios que tiene, ¿no? Entonces, fíjate, la brecha global de género se ha acrecentado un 68%. Esto es sumamente... Tras pandemia, ¿no? Vino a acrecentar. Exactamente, ¿no? Y entonces este ritmo le va a tomar al mundo 132 años alcanzar la paridad, ¿no? 132 años. Y además, hay que decir que en materia de empoderamiento económico podría tomarnos hasta 155 años. Entonces, el camino es muy largo y no nos toca más que desde cada una de nuestras trincheras como mujeres, pues alzar la voz.
¿Sabes qué? Me quedo yo con una expresión cuando dicen, es que a la mujer le hace falta mucho. Y yo diría, y lo voy a cambiar, no sé tú qué opines, Iván, le hace falta mucho al hombre para poder entender que el proyecto de nación, el proyecto de familia se hace en conjunto. El hombre está muy atrasado, muchos años luz atrás para entender que el trabajo tiene que ser coordinado, porque la mujer llega a cualquier espacio laboral o llega a planear su vida en lo privado y es posible que sea vulnerada en sus derechos por lo que le llaman colectivas y el propio sistema un patriarcado que no termina por disolverse y que sigue afectando justo al desarrollo de las mujeres. Hay un tema cultural que es indudable que está ahí y que muchas veces no se hace visible. En promedio, una mujer dedica 30 horas a las labores domésticas. Un hombre dedica alrededor de 11 horas. Cuando el presidente López Obrador le preguntaron, o más bien él habló acerca de qué era esta cuestión del patriarcado y qué era el apoyar al patriarcado, decía, bueno, es que esas son ideas que se extraen de neoliberales, que vienen del extranjero, ¿no? No las tenemos que adoptar, pues porque aquí en México... Aquí las mujeres cuidan, ¿no? Cuidan. Aquí las mujeres cuidan. No, y las familias son pacíficas, dijo, ¿no? Las familias Pero somos además amor. de eso, dijo, yo ni le entendía, le tuve que preguntar a Beatriz. A Beatriz, exactamente. Así dijo. Entonces, cuando tenemos a un jefe de Estado que no entiende absolutamente nada sobre el Y tema, ni le interesa entender, Claro. si me lo permites, Así ¿no? es. Ni le interesa entender, perdona. probablemente, pero bueno, si eso lo vemos a nivel de autoridades, en todos lados sucede, y si no te lo dicen en cámara, es que ellas se lo merecen por tales o cuales circunstancias. Evidentemente no hay una sensibilidad. Vemos, por ejemplo, a un secretario de Gobernación que le dice a una madre buscadora, yo no confío en usted, pues yo tampoco. Esa parte del discurso oficial, obviamente lo que nos hace darnos cuenta es que estamos muy lejos todavía de que se pueda visibilizar. Y permea, Iván. Y permea. Claro, Ese es el tema. Lo peor del caso es que permea y que también, bueno, ya se podrá ahondar sobre esto, pero creo que también considero que dentro de la clase política hay un problema severo también sobre cómo se abordan estos problemas, porque no es nada más en la casa, no es nada más en el trabajo. Y hay que preguntarnos, por ejemplo, dentro de la política mexicana, ¿cuántas mujeres realmente pueden tener esta capacidad para poder decidir? Tenemos en este momento la más aventajada de las candidatas a la presidencia de la República, es una mujer, lo cual debería de ser una noticia importante, pero su discurso se ha mimetizado al del presidente de la República. No sabemos en realidad qué es lo que esta candidata piensa, cuál es su posición, porque se ha alineado un discurso que evidentemente ¿O qué no le da agenda esta trae visibilidad. en el tema de la ampliación a los derechos de la mujer? Eso todavía no nos queda claro. Me parece la presencia de la mujer en sitios importantes y de relevancia, ¿no? Hoy la Universidad de Guadalajara, no recuerdo el nombre del departamento, una disculpa por ello, pero tienen un área específica del CUCS donde hacen un monitoreo de medios para pues ir sabiendo hacia dónde van ciertos temas o ciertos personajes y demás. Y el día de hoy difundían resultados en un estudio para ver el papel, el micropapel, así le llamaron bueno, a lo mejor estudio estoy parafraseando, micropapel o micropresencia de la mujer en medios de comunicación, y lo que hacen no es otra cosa más que observar las portadas de los periódicos locales de mayor relevancia, y los resultados que hoy me compartían era que de cada 10 portadas, solamente en una aparecía una mujer en un puesto, bueno, me refiero vinculado a un puesto gubernamental, a un personaje político de relevancia o social, qué sé yo. Una de cada 10 portadas. Y podríamos decir los medios de comunicación están marcando la agenda. No sé, podría ser una visión, o la otra es que es el reflejo de lo que está Que ocurriendo no permiten alrededor. dejar a las mujeres llegar a ese tipo de cargos públicos Este programa tendrá, me refiero en plural, tendrá alrededor de 10 años, a lo mejor me equivoco, te tocó estar en inicios, mi ¿Poco querido más de 10 Gabriel. años? Poco más de 10 años. 12 o 13 años. A mí me tocó, no al inicio, pero entré despuesito,
Y era cuando se discutía en Jalisco esta ley que obligaba a la paridad de género en puestos de elección popular, o en las conformaciones de planillas. Empezaban las cuotas, ¿no? Empezaban las 30, cuotas. 70. Y yo recuerdo que lo que discutíamos aquí tenía mucho que ver con esta... Pero es que estoy de acuerdo que a las mujeres se les brinden la oportunidad, pero por obligación, no por capacidad. Y yo decía, oye, ¿a cuántos hombres hemos visto en boletas y cuestionamos la capacidad? Déjate tú las boletas. Cuando están en el puesto, observamos y se observa capacidad. Entonces, tampoco es como que se tenga que demostrar algo porque son mujeres, porque tampoco se nos pide a los hombres que demostremos algo, ¿no? Sí, pero a las mujeres sí se Pero les sí nos exige toca. mucho más. Sí, nos toca y una cosa es el demostrarlo. discurso, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Jalisco, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no pensar una mujer gobernadora? Hace un mes se dio una lista de 5 aspirantes del partido en el gobierno de Jalisco y eran 4 hombres y una mujer. Y luego Javier Hurtado hace un análisis crítico jurídicamente bien fundamentado, diciendo pues que correspondería mujer para Jalisco de gobernadora, candidata de gobernadora, por un tema de paridad. de MC principalmente. Y yo el tema lo toqué, Sí, aquí lo subí y saqué mujeres en la portada de Conciencia Pública y sin embargo poco eco tuve de los Tú como comunicadores. periodista. Yo como periodista no encontré eco de se reclamó la editorialistas, de otros medios. Haz de cuenta que no. No pasó Ese nada. tema no tuvo relevancia, no tuvo trascendencia. Sí lo tuvo entre mujeres que están participando, pero los medios no le dieron ningún valor, ¿no? al asunto. Entonces... Porque cuando se habla de política se habla a través de la mirada masculina. Claro. Y Se por habla de otro lado, hombres, porque la política también ha sido un coto de poder Congreso de del los Estado, varones. Vemos Congreso del Estado, donde las mujeres son mayoría. Y no se la creen, pues las diputadas no se la creen, porque si vemos cómo actúan diferente a cómo han actuado los varones que han tenido el control del Congreso del Estado, pues no. ¿Tienen autonomía? Pues no. El sistema patriarcal sigue ahí vigente, la agenda se las marcan de fuera. Entonces, es un asunto cultural, como dice Iván. Las mujeres tampoco no se la creen. O sea, yo creo también ahí es importante pues que tomen conciencia de los desafíos que enfrentan, de las luchas que tienen que dar. No nos porque dejan luego que les no dan la oportunidad. creamos. Es que Es diferente. vuelvo al Más bien, argumento ¿no? que yo Más bien decía no al nos principio, no es que creérnoslas. yo Pero no es sino cuestión de que- que les permitan. Gánselo, Sí. o sea, No, Congreso del Estado. ganado está, Gabriel. Congreso del Estado, Lucía. Ganado está. Congreso del Estado. Bueno, pero, Son mayoría mujeres. Pero en ese contexto, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que a pesar de que hay mayoría, pues finalmente hay un patriarcado Así dentro es. del Congreso, Es lo que de tal señalo, ¿no? forma que no hay coordinadoras, ¿no? Quienes son los coordinadores Claro. son hombres. Claro. Pero en el lado, digamos, y eso hablando del Parlamento, traía un dato justo que decía que son menores las mujeres que llegan a un Parlamento y peor, a nivel municipal, es nada más el 5%, por ejemplo, ¿no? Pero es que también tiene que ver con cómo nos han educado, ¿no? En esta parte que decía Iram sobre el sistema de cuidados, ¿no? Es sumamente complicado el tema de la organización para nosotras, ¿no? Eres mamá, eres académica, te gusta la política, te gusta el análisis. Eres mamá sola, ¿no? Y además sola, exacto. Si es sin un un tema matrimonio de... no existente, Y entonces se quedan con las los mamás, ¿no? obstáculos en los que nos vamos enfrentando son 5 veces más que a los que se Yo enfrentan les los quiero varones. plantear aquí, perdóname, creo que esta pregunta va muy pegada con tus experiencias, mi querido Iván, porque cuando dices tú, gánatelo, ¿ok? La iniciativa de 3 de 3 contra la violencia, justo en el área política, donde ningún hombre deudor alimentario, por ejemplo, pudiera acceder a un cargo público. En el plan B se echa abajo la ley o estas propuestas de 3 de 3. No importa si le debes a tu familia, a tus hijas, a tus hijos. Tú puedes estar administrando. Entonces, ¿de qué sirve? No en algún momento, a veces, no, sí sirve de mucho, sin duda, pero ese trabajo que se hace desde lo jurídico, porque aparte se nos exige, ¿no? Cuando llega, sin duda, un plan B, y lo echa abajo en 2 segundos porque no le cambias a la iniciativa ni una coma, Iván.
nuevamente cuando le dicen al presidente rompa el pacto patriarcal, el presidente hace lo contrario. ¿Qué pasó con las Lo estancias fortalece. infantiles? Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las escuelas de tiempo completo? ¿Qué pasa con los programas sociales en donde no sabemos en realidad Sí, a es que cuántas se apoyaba a las mujeres? mujeres, ¿no? El presidente más feminista de la historia, no por tener la mitad de su gabinete con mujeres, eso significa que con eso ya esté cambiando la situación. Entonces, totalmente de acuerdo. son excusas, De acuerdo, de son en acuerdo. realidad, este ejemplo que tú acabas de poner, es contrario a todo el discurso que se puede enarbolar. Además, nadie dice que las mujeres no seamos machistas, no seamos patriarcales, porque así fuimos educadas. El tema es de construirnos, es decir, reeducarnos nosotras, ser conscientes de eso, porque además también me llama mucho la atención que cuando el presidente de la República le hacen un comentario para que acceda una mujer a un puesto, dice, sí, es que las mujeres son más honestas. No nos den más carga, ¿sí? Porque en el momento en el que no seas honesta, vamos a ser doblemente castigadas y Claro. además todas, ¿no? En algún Fíjate que- comentario decían, es la primera vez que tenemos una ministra presidenta en la Suprema Corte de Justicia, pero viene la pregunta, sí, pero la magistrada plagió su tesis. A ver, Claro. es como si yo les dijera también, como si era comparación entre hombres, no todos son santos y buenos, Claro. ¿no? Claro. Y menos en la política. Pero fíjate, no podemos desprestigiar al hombre que tiene un Yo creo que activismo bueno y sano en la esto política. que menciona, nada más puntualizar esto que menciona Lucía en torno al doble castigo hacia la mujer es muy real. Me tocó hace algún tiempo hacer reportajes de historias de mujeres en cárcel y el mismo delito se le da el doble de sentencia a una mujer que a un hombre, cuando al hombre se le encuentra el arma, por ejemplo, y la mujer solo le acompañaba y los dos van por robo, por así decirlo, y la mujer tiene 10 años y el hombre 5. No, Iván. ¿No? Esa es una gran Perdón, realidad. Irán. ¿no? Y hablando Bueno, la sentencia precisamente social de mujeres privadas de la libertad, bueno, las filas para las visitas a los hombres, ¿no? Claro, Interminables. además, Las mujeres la soledad, abandonadas ¿no? Sí. en las cárceles, Sí, por ¿no? supuesto. Precisamente por este tema de me Sí, castiga a nivel legal, pero también socialmente Mi madre me son falló, ¿cómo voy castigadas. a ir, no? Claro. En cambio mi O padre mi pues, hija, hizo o- lo mejor que pudo y voy, Exacto, ¿no? así es. Iván. Sí, Perdón. más allá del discurso, hacen falta políticas públicas en ese sentido. O sea, se dicen muchas cosas, pero a la hora de materializarlo con políticas públicas, con presupuestos, con una planeación, ahí es donde falla, ¿no? Entonces hay mucha simulación en el discurso, discurso público, que choca con la realidad, porque luego vemos ahorita, por ejemplo, la Cámara de Diputados Federal, la Jucopa, donde están los que mandan en el Congreso Federal, no hay ninguna mujer. Y luego presidentas, ya son dos años de esta legislatura, de la 65 legislatura federal, y ninguna mujer ha sido presidenta. Y por lo que veo, pues yo creo que ya viene el tercero y tampoco no apuestas lo va a a que hacer. no. Entonces, pues sí, dirán, bueno, pues ya hay paridad, hay 250 mujeres y 250 diputados hombres, pero a la hora de quién manda, de cómo gobiernas, pues no, se les cierran las oportunidades. En la pasada estuvo Fabiola Loya, creo que fue, estuvo en la Jocopa como parte del Movimiento Ciudadano, al final, ya fue al final, cuando Clemente Castañeda, no sé si era Clemente Castañeda o quién estaba, y entra Fabiola Loya, pero son muy pocos casos, o sea, Sí. la ley, pues ahí está la ley, pero luego no tiene cumplimiento la ley, como el caso de las, interpretación. como el caso de los esposos que Las Juanitas, ¿no? Sí, sí. las Juanitas. Ah, sí, sí, sí. Pero cuando te separas y tienes violencia la manutención de los hijos, Sí. ahí está una ley, está muy bien la ley, pero luego a la hora de la aplicación, pues no se aplica. ¿Cuántos casos hay de, No, ni la votan, de le mujeres sacan. que pues no reciben la parte que corresponde
del papá de los niños y tiene que andar la mujer corriendo por aquí, trabajando. Pero eso sí, cumpliendo con la llevándolos. ley, porque si no es demandada por la otra parte, Claro. por sustracción de menores, porque lo único que tiene para ella no es Que es el quedarse ejemplo con más sus crudo, hijos. yo creo, Y al fin- de ese abuso, de ese exceso, de esa violencia. Pues varias Yo violencias de en ese pronto sentido, la me violencia cuestiono obstétrica. Desde la parte privilegiada que ocupamos como hombres, porque la tenemos por naturaleza, la verdad, es el privilegio que se nos da socialmente. ¿Cuál debería de ser entonces la postura o la labor que nos toca en este momento? Porque yo de pronto, hace algunos años reflexionaba y decía, bueno, no es que los temas de mujeres que opinen, me refiero a los temas, el aborto, por ejemplo, ¿no? Cuando me preguntaban opiniones sobre el aborto, yo decía, es un tema que le compete a las mujeres. No me atrevo a decir nada porque es un tema, el cuerpo de las mujeres y la decisión de las mujeres, y entiendo que a lo mejor está ahí un 50% de ADN también ahí metido en el embarazo, pero el cuerpo no es mío, lo pensaba. Y luego he venido platicando con feministas, con mujeres que nos instruyen en el día a día, y de pronto creo que el asunto entonces no sería guardar silencio, pero apoyar. ¿De qué forma? Bueno, hay un movimiento sin duda y tú has de coincidir, mi querida Lucía, que es justo el no desacreditar a las mujeres desde tu Posición de espacio de privilegio. trabajo, que es, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Que a veces son muy duros o rudos con una invitada mujer y con un hombre pues, son de cuates y no hay bronca, ¿no? Entonces, O que le das hay el uso de diferentes- la voz al varón, pero no se la das a la mujer. O ella El le tema de interrumpes y micromachismo, explicas en o lugar de le estás ella. Naturaleza de interrumpiendo. ello. Lo que sí es que el próximo miércoles hay marchas, varias, hay marchas donde adelante van a estar, por ejemplo, mamás, familiares, mujeres de personas desaparecidas. Un grave problema que tenemos en México y sin duda en Jalisco. La recomendación es respetar la fiesta, la reunión, la participación de las mujeres en su espacio público, y si hay un espacio donde los hombres puedan entrar, puedan estar quizás al final en Es al estos final siempre. contingentes al final, entonces participar con mesura y sin duda no violentando justo esto, que es el momento de y para las mujeres. Un momento de reflexión. Así es, vámonos a la pausa y no felicitar, porque son 200 dar años de flores. lucha. La pausa, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Hace un momento yo ponía en esta mesa que se tiene por primera vez a una mujer al frente en la titularidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nunca se había visto que se rompieran estos diálogos o este buen entendimiento entre ambos poderes, el ejecutivo y el judicial. ¿Qué está pasando realmente con la ministra Norma Piña y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo dijo en una mañanera fuerte y claro, ¿no? Dijo que llegó la ministra presidenta y se abrió la puerta a la corrupción con un señalamiento que es muy, muy delicado, mi querida Lucía. Sí, pues fíjate, justo hablando de las violencias que se ejercen contra las mujeres, ¿no? Recordemos que esta actitud no la había tenido el presidente de la República con el antecesor de la presidenta ministra, ¿no? Con Saldívar, al Arturo contrario, Saldívar. eran cuates y pues se la llevaban muy bien. Y entonces, sí, es preocupante porque parece que hay una postura clara de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que es justo la separación de los poderes. Y eso nos viene muy bien, sumamente bien, ¿no? Y una de las manifestaciones fue, pues, esa en donde no se levanta a hacerle reverencia al presidente de la República. Y desde entonces, bueno, Andrés Manuel López Obrador contra ella, ¿no? Una de ellas justo es la que tú comentas, ¿no? Decir que no hay una supervisión exacta. Recordemos algo muy importante, que a lo mejor el público no lo sabe. La presidenta de la Suprema Corte también es la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, que es el organismo que supervisa a las y los jueces, ¿no? Y entonces es por ahí por donde le quiere dar el presidente de la República. No en realidad bueno, sí, en ambas vías, ¿no? Es la Tanto misma de la persona. Suprema Corte como en el tema del Consejo de la Judicatura, ¿no? Yo insisto, y lo mencionábamos hace un ratito, que me preocupa que este tipo de discursos permee
porque entonces la ciudadanía y quienes van en favor del justo esto del discurso del presidente sigan replicando este mismo escenario, ¿no? Entonces, si el presidente violenta a una mujer, pues todos por esa vía, ¿no? Tan así que en las redes sociales, y lo vimos, ¿no? Se subieron estos banners o memes, etcétera, donde hay una amenaza franca en contra de la vida de la ministra presidenta Gabriela Ibarra. Sí, es parte precisamente de ese discurso de violencia, ¿no? Que se está presentando, de esa política de Se polarización. normaliza. De polarización. Se sistematiza. Y de un presidente que quiere controlar todo, que no respeta la división de poderes, la independencia. Creo que es el punto central, ¿no? Le toca ser mujer, y qué bueno que con dignidad y con valor defiende la autonomía del Poder Judicial. Me parece extraordinario, y ahí muestra pues que el talante pues que la mujer puede tener, ¿no? Creo que es el mejor ejemplo de esta ministra Norma Piña, lo que ha hecho. Y bueno, esas agresiones, esas descalificaciones del presidente hacia el Poder Judicial, hacia los jueces, esa descalificación de que están liberando o actos de justicia, ¿no?, relacionados con presuntos delincuentes, como dijo el presidente. Pues creo que es una gran irresponsabilidad, porque no se vale generalizar, ¿no? Pues que señale casos concretos, pero no generalizar y descalificar a todo un poder. Y la reacción pues ha sido fuerte de parte de la judicatura, de parte de los jueces, de parte de los abogados, de las barras de colegios de abogados, de organismos ciudadanos, donde han arropado a la ministra, al Poder Judicial, y que debe seguir adelante. Entonces, es una lucha pues que se está dando para cambiar a México, y choca con la narrativa de la lucha contra la corrupción del presidente, porque para empezar se tiene que respetar la división de poderes, y aquí no lo ha respetado, y pues manda señales antidemocráticas, ¿no? El presidente, porque pues atentar contra un poder, descalificarlo, porque tienes el espacio, tienes la tribuna como es la mañanera, pues yo creo que es un acto de irresponsabilidad y expresa una actitud autoritaria, ¿no?, de lo que es el ejercicio del poder. Y no podemos poner en riesgo esa división de poderes. Definitivamente no, pero el presidente parece que es el camino que pretende elegir, viendo entre buenos y malos y separando. ¿Qué fue lo que le molestó al presidente? Bueno, que le descongelaran las cuentas a la esposa de Genaro García Luna, de que dictaran que Rosario Robles ya no tiene que regresar a la cárcel. No firmar tampoco. La cabeza de vaca es el caso más reciente. Es el que más le caso de dolió, Cabeza de ¿no? Vaca. O el que ha salido más a la luz. Y entonces, pues el presidente tiene que voltear hacia algún lado para Echar tratar culpas. de echar culpas, ¿no? Para Dicen que le tratar de- deberían de echar la culpa o voltear a ver a la fiscalía, que es quien tuvo que haber Por Ministerio supuesto, el Público tema de la sancionado las carpeta de carpetas ¿No hay investigación. fiscal? ¿Cuánto tiempo estuvo fuera el fiscal de Claro. Y hay acción? un fiscal que pues Se no es cuidan temas un personales. fiscal independiente, es un fiscal que está para atender las Es un órdenes brazo político del presidente, es su brazo jurídico, Ejecutor. ¿no? Sí. De tal forma que entonces el presidente es una acción desesperada y dice que va a hacer una reforma y que va a ir sobre ellos. El tiempo se le está agotando, pero realmente aquí lo preocupante son estos mensajes que se envían, estos mensajes de odio, y que la respuesta del presidente ante este mensaje en el cual Eso. a la presidenta de la Corte la amenazan, diciendo que el problema es ella, diga el presidente que seguramente los conservadores fueron los que... es un Que punto son entre de ellos igual relevancia, mismos. que o sea, Sí. en un país como el nuestro, con 3 poderes, con atribuciones muy bien definidas, el papel o relevancia que ocupa Norma Piña es exactamente el mismo que ocupa el Poder Ejecutivo. Tienen atribuciones distintas, sin lugar a dudas, pero se complementan entre los tres y además se vigilan entre los Es que tres son para como que esto- contrapesos. son los para tres que esto pilares. Tienen que tener ocurra. un contrapeso Es entre que uno y eso- otros. Eso tiene que ser. Sí, tendría que ser, en la Y en lo ideal. pareciera que al presidente, que se dice muy demócrata, se le olvida que esto
es de esta forma, incluso, y tendrá que ser así, incluso una vez que se vaya el mismo presidente, la institución que le toca representar debería, a mi juicio, de salir más fortalecida, pues a partir de lo que cada uno le toque hacer, me refiero. Lo peor que le pudiera pasar a este país es que se debilitan las instituciones, que como ya ha venido ocurriendo. Eso lo hace él. Eso es lo que está Luego, ocurriendo. ¿quién viene al quite literal, no? Con temas de suma importancia, ¿no? Claro. Que hablan de una estructura de país. Pero que están poniendo también en riesgo la vida de las personas. Ya lo vimos en el caso del periodista Ciro Gómez Leiva, que ataque constante desde las mañaneras. Denise Dresser, por ejemplo, en la mañana... Sí, ya dijo, ya presentó una demanda en presentó contra una demanda, del presidente y lo que de la le República. respondieron es, este no es un espacio oficial, ahí el presidente emite opiniones, entonces ahí no se puede hacer nada. Pero Qué fíjate, peligroso. ahí dijo Emite que no era opiniones, pero oficial, en un que sitio no que era mantenemos oficial. todos. Pero además Así es. él no deja de ser persona servidora supuesto, pública, es decir, jamás. no, O sea, no te ¿en puedes qué quitar la momento- investidura. ¿En qué momento es oficial y en qué momento no? Exacto, Las o sea, no porque mañaneras tome llega como López vacaciones, Obrador y o se quita la presidencia de la República de encima. O sea, ese Ahora- argumento es totalmente fuera del tema legal, porque él tiene una investidura y esa investidura, Claro. como el traje de Venom, no te lo quitas. Finalmente, el fondo de esto ¿Sí o no? es la lucha de poder, el plan B. O sea, es una presión que está ejerciendo sobre la Suprema Corte para que el plan B avance, que es acotar al INE, achicar al INE. Es el fondo, o sea, los ataques contra la presidenta ministra es ese fondo, o sea, es la presión Desvirtuar. que se está ejerciendo a la del institución. Poder Ejecutivo para que no le dé palo, que es lo más factible que suceda, viendo la independencia que ha mostrado la ministra. Habrá que ver, pues, si se Pero logran además, los ¿sabes votos, qué? Ni ¿no? siquiera Los 8 le votos. interesa simular respecto al tema. Es evidente que Pero- justo pero el qué bien embate que no hace en simule, la ¿no? Suprema Qué bien Corte... que no simule, eso sí. No simula. Eso Entonces, bien. por eso digo, no le interesa ni siquiera eso, Sí, porque es evidente que justo el ataque que hace a la Suprema Corte es por el tema del plan B. Es que él se queda con los temas, ¿sabes? Y entonces, esto que sucedió con la marcha y que luego viene su contramarcha... y El que 18 de el 18 de marzo con el tema de la expropiación petrolera, así, temas muy Un eventazo va a extraños, ser ¿no? en el Zócalo. Pero justo es eso, la intención del presidente es hacer saber que este embate que hace la Suprema Corte, particularmente a quien hoy es la presidenta, va en ese sentido, con el Claro. tema de la reforma al plan B. Y para hacer la reforma judicial va tarde, efectivamente, como tú lo dices, pero tiene que pasar lo mismo que con el dichosa reforma electoral, tiene que ser a nivel constitucional, no le va a alcanzar y entonces lo que va a hacer es, si le alcanza el tiempo, por reforma a leyes secundarias. Pues sí. No, a mí solamente apuntar, me llama mucho la atención que el presidente esté en esas justo ahora y no al inicio de su gobierno, cuando lo tenía todas las canicas en la mano perfectamente. Me llama mucho la atención porque pareciera, por lo que conocemos de Andrés Manuel López Obrador como político, que es un hombre que tiene una visión completa. Que planea, ¿no? que planea. es Es que mira, se le está estratégico. revirtiendo todo lo que hizo al inicio del sexenio, que fue empezar a meter a la cárcel a enemigos políticos que no les está pudiendo comprobar nada y entonces Claro. pues Y empieza entonces ya... está en este momento en donde están saliendo, ¿no? Exactamente. Justo uno de ellos fue Rosario Robles y bueno, Y lo de Juan Collado no lo puedo también, ser o sea. Empresarios del norte del país El tema de los también, empresarios, así Claro. es. Bien, pues, ¿con qué nos despedimos, mi querido Gabriel Ibarra? Pues el futuro del país, el fortalecimiento de la democracia, está en esa decisión que vaya a tomar la Suprema Corte de Justicia Así es. respecto a la impugnación de ese plan B, ¿no? ¿Escribirás para el 8M? Por supuesto. Estaremos Hoy- muy hoy- atentos. Hoy sacamos Estaremos muy un atentas. cartón, el cartón en Sí. conciencia es sobre el 8M Muy precisamente. lindo. Ujú. Bien. Iván, Solidarizarme con las personas que vayan a la marcha, toda mi solidaridad. ¿y tú, Irán? Yo el 8M voy a tener a Lucía Almaraz en el programa, ¿verdad? Ahí vamos a estar. Conste, ahí les espero, también nos escuchamos. Por supuesto que dejo al final a Lucía porque creo que el mensaje que nos puedas dar como comentarista, como analista, como abogada sobre los derechos de las mujeres, pues nos podemos quedar con una muy buena conclusión. Sí, a ver, un poco lo que les decía fuera de cámaras es que hay que entender que esta lucha es histórica, que hay ancestras que ya hicieron mucho por nosotras, que ahora nos toca a nosotras alzar la voz por la ampliación de los derechos a la mujer, que a los varones les toca en el 8M estar tras bambalinas, porque este es nuestro momento de tomar el espacio público, ese espacio pues que nos ha sido negado durante mucho tiempo.
Hay rutas que el próximo miércoles estarán cerradas. Hay que tomar en cuenta que los puntos estratégicos son la glorieta de las y los desaparecidos y la nueva Plaza Imelda Virgen, que es el primer cuadro de la ciudad. Vallarta, Juárez, etcétera. Sin duda, evite, por supuesto, la zona y deje que las mujeres hagan lo propio el 8M. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Iván, muy buena noche. Gracias. Irán, gracias. Un gusto, gracias. Nos vemos el 8M. Nos vemos el 8M. Nos vemos el 8M, gracias. ¿Van a marchar? Claro.